Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción y con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya salieron, así que permanecemos aquellos que somos niños, pero un poquito más, con más edad. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta mañana es continuar con la serie que hemos estado hablando en las últimas semanas y que ha tenido el mismo título, solamente que ahora estaremos viendo la parte 6. Sí, estaremos hablando acerca de reposo y gracia. Reposo y gracia. Te he estado hablando en las últimas semanas acerca de que existe un reposo. La Biblia en el Antiguo Testamento lo simbolizaba con un día. En este día todos deberían descansar de sus cargas, de sus afanes, de su trabajo. De esta manera todos deberían de guardar ese día. De todas maneras, por si acaso quisiera adelantar que todo lo que voy a decir es con todo respeto, por si en algún momento hubiera alguna diferencia en enseñanza, en doctrina, lo hago con todo el respeto, en el nombre de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento ya no se trata de un día. En el Nuevo Testamento se trata de una persona. Cristo Jesús es el reposo. Amén. Para cada uno, Él es el día de reposo. Cada vez que Jesús sanaba a una persona, en ese momento le daba descanso de su carga, de su enfermedad. Cada vez que solucionaba un problema, cada vez que daba una salida a cierta situación, era una manera de traer descanso, de traer paz a aquella persona que estaba pasando por una situación de trabajo, de esfuerzo, de carga. Ahora bien, el Nuevo Testamento dice que el Antiguo es solamente sombra y figura del nuevo pacto. Ahora bien, este nuevo pacto nos habla no de un día, habla de un reposo que ya vimos en Hebreos. Este reposo es un estado espiritual al que toda persona, todo creyente tiene acceso en el momento en que cree, en el momento en que recibe la palabra. Dice la palabra también ahí en Hebreos capítulo 3 y también en el capítulo 4, mas nosotros los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Es decir, cuando tú crees la palabra de Dios, cuando tú crees una promesa, el resultado de haber creído es que experimentas una paz, un reposo. Mis emociones me fueron dadas no para que dirijan mi vida. Es una forma de termómetro que puede medir cuando he entrado al reposo de Dios, a la paz de Dios, lo cual me da evidencia de que he creído la promesa. No tener esa paz, mantenerte en preocupación, mantenerte en angustia, en tristeza, en dolor y en enojo incluso, revela que no has entrado al reposo de Dios por la simple razón de que no has creído su palabra. El Señor dice: no te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de vestir. Entonces ahí tenemos una promesa. ¿Cuántos se han preocupado en esta semana por algo de esto? Nada. Gloria a Dios, qué bueno que vean cuánta fe tenemos en la iglesia. Entonces, cada vez que te preocupaste es una evidencia de que no entraste al reposo. Y cada vez que no entraste al reposo es una evidencia de que no estás creyendo. Los que hemos creído entramos en su reposo. Ya hablamos bastante acerca de eso. Hablamos también y vimos ejemplos de cómo la gracia de Dios solo puede trabajar cuando entras en ese reposo. Dios no puede obrar a tu favor mientras tú no hayas entrado al reposo de Dios. La gracia entonces puede obrar a favor del creyente cuando él ha creído, cuando él ha entrado al
Y vimos varios ejemplos. Tú recuerdas, dentro de los que mencionamos, hoy vamos a ver algunos otros, pero dentro de los que mencionamos fue cuando la gente, la multitud estaba escuchando las enseñanzas del Señor. Se hacía tarde, los discípulos le dijeron: Señor, mándalos a sus casas, a los lugares cercanos y que busquen qué comer. Jesús les dice: denles ustedes de comer. Ellos dicen: no tenemos que darles. Ni el salario de un año de salario serviría para poder alimentar a tan grande multitud. Entonces tú recuerdas, trajeron delante del Señor 2 pescados, 5 panes. El Señor los tomó y lo primero que hace es agradecer. Solo agradeces cuando estás en el reposo de Dios. Solo agradeces cuando tienes confianza en que la promesa de Dios se va a cumplir. El Señor lo agradeció. Si debes $1 millón y alguien te dice: hermano, mire, pues para apoyarle aquí te tiene 500 pesos, tal vez tú digas: hermano, mejor quédenselos porque pues no me van a servir de nada. Pero el Señor tomó lo que le habían ofrecido y dio gracias. Amén. Eso es una forma de entrar al reposo de Dios, empezar a agradecer lo que sí tienes, no lo que no tienes. No te centres en lo que no tienes, sino en lo que sí tienes. Él lo agradeció, y una vez que hizo esto, le dijo a la gente, le dijo a los discípulos: díganles que se recuesten. ¿Alguien recuerda eso? Esta palabra, recuéstense, habla de reposo, descanse, para que Dios pueda, o para que nuestro Señor pueda proveer todo lo que tú necesitas estar en reposo. Y todavía sigue diciendo la palabra: y el número de los que se recostaron fue 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5,000 personas que reposaron, descansaron. Si creyeron la palabra, creyeron la promesa, descansaron. Jesús, el Señor le dice a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez, sí, la Biblia también dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Qué nos habla esto también? De reposo. Descansa, el Señor se encarga de tus enemigos. Llámese escasez, llámese problema familiar, problema en los negocios, solo descansa, cree la promesa. Más adelante también vimos que Jesús viene a la casa de Lázaro, está María, Marta inmediatamente al ver tanta gente, inmediatamente dice: tengo que darles, ser una buena anfitriona, tengo que darles de comer. Inmediatamente se para, Jesús empieza a enseñar, ella está metida en la cocina porque ella está afanada con tratar de ser una buena anfitriona. Dijimos también, uno de los obstáculos de la gracia, del reposo, es el orgullo. Y en este caso, Marta, era el orgullo lo que la levantó a tratar. Pastor, ¿por qué el orgullo? Porque empezó a pensar: están en mi casa, si yo no soy una buena anfitriona, ¿qué van a pensar de mí? El orgullo es egoísmo. Gira alrededor de ti, de lo que van a decir de ti, de lo que, cómo vas a quedar tú ante los demás, la imagen que tendrás ante los ojos de los otros. Cuando esto sucedió y vio que Marta no le estaba ayudando, entonces vino con el Señor, encontró a Marta sentada a sus pies. ¿Sí? ¿Cómo estaba Marta? Perdón, María, sentada. ¿No te da cuidado, Señor, que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús no dijo: no, si es verdad, oye, María, eres mujer, vámonos, ¿qué estás haciendo aquí? Rápido, preparar algo, en cuanto terminemos van a tener hambre. El talento tiene que estar rápido, ¿verdad? Pero el Señor no le dijo eso, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas? Una. María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es esa buena parte? Escuchar la palabra, meditarla, ¿sí? Y la comida, ese es el secreto. Marta, ¿te acuerdas cuando estuvimos con la multitud? Que 5,000 hombres se recostaron. ¿Cuántas cocineras tuvimos ese día, Marta? Ninguna. ¿A cuántos mandamos por leña? A nadie. ¿Cuántos fueron a pesar? Ninguno.
Por eso es que María ha escogido la buena parte. Si pude dar a alimentar alrededor de 20,000 personas, no podría darle de comer a todos los que están dentro de tu casa. Todo funciona a través de creer la palabra de Dios, las promesas. La evidencia de que he estado creyendo es que tengo reposo en mi alma. David constantemente hablaba con su alma y le decía: ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te afanas? Tranquila, confía en Dios. Amén. Descansa, reposa. Este reposo es lo que hace trabajar la gracia. La gracia no es otra cosa más que la persona de nuestro Señor Jesús. La gracia se encarga de hacer aquello que Dios te ha prometido hacer, de tal forma que lo hemos dicho las últimas semanas y que yo sé que choca todavía con la manera de pensar de algunos, de tal forma que Dios te ha dicho: de aquí a que venga por ti, de aquí a que el Señor regrese, yo me encargo de cuánto vas a comer y de cuánto vas a vestir. Lo único que necesitas hacer es creerme. Créeme. El Señor dijo: yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar que vestir, tú nada más no te preocupes. ¿Qué quiere que tengas? Reposo, descanso. ¿Amén? Si Dios ha dicho, o tienes que decidir, o es mentira o es verdad. Si todavía Jesús dijo: vean los pájaros, vean, ¿qué están haciendo? Y entonces voltearon a verlos y dijeron: están cantando. Aparte de eso, más bien, ¿qué no están haciendo? Pues no sé, ellos no se preocupan. Y aún así su Padre Celestial los alimenta. Por ellos no vino Jesús a morir en la cruz, vino a morir por nosotros. ¿No valen más ustedes que las aves? Y si ellas las alimentan, ¿no los alimentarán también a ustedes? Y miren los niños. Ellos no trabajan ni hilan. Ni Salomón se vistió como uno de ellos. Pero ellos, ¿qué es lo que no hacen? Tampoco se preocupan, tampoco se afanan. La preocupación, mis hermanos, no viene de Dios, es un pecado. Toda persona que se preocupa peca, porque no cree la palabra de Dios. Es incredulidad, es el resultado de creer que tengo que ganar ciertas cosas por mi propio esfuerzo. Ahora, no estoy diciendo que no trabajen. La Biblia dice que cada uno trabaje y que con el fruto de su trabajo ayude a los más necesitados. No dice que se encargue de ti. Nosotros no nos ganamos la vida, a nosotros nos regalaron la vida. Fue un regalo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña cómo discernir o cómo diferenciar entre el orgullo y la humildad. Por favor, Éxodo 5, verso 1 y 2, por favor. Ahí lo tenemos. Y fíjate bien, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahvé, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Verso 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón es un muy buen ejemplo del orgullo. El orgullo, mi hermano, es una emoción, aunque también podríamos llamarlo un espíritu, que no tiene en cuenta la palabra de Dios, que no le interesa lo que dice la palabra, lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Así que para poder salir del orgullo necesitamos aprender primero, ¿sí?, lo que la palabra de Dios dice mediante el estudio constante de la Biblia. El orgullo es saber que Dios te dice que hagas algo, pero tú decir: yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer como yo opino. Yo creo que tengo una mejor idea. Yo creo que a mí me puede salir mejor. Miren, por favor, Faraón terminó muy mal. Dios le dice:
Moisés y Aarón vienen y le dicen, Dios dice así, esta es la palabra de Dios, deja ir a mi pueblo. Él dijo, ¿y quién es para que yo le oiga? Yo no lo conozco, yo no dejaré ir a Israel. Eso es orgullo. El orgullo fue lo que acabó con Faraón. Ahora, primera de Pedro 5:5, lo hemos estado viendo en estas últimas semanas. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Ahora, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo me humillo? Te lo he estado preguntando las últimas semanas. ¿Cómo me vuelvo humilde delante de Dios? Fíjate el verso 7. Verso 7 da la respuesta. Echando, ¿cuánta ansiedad? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, soy humilde cuando Dios me dice algo en su palabra y yo lo creo y lo obedezco. Y soy soberbio cuando, a pesar de que sé lo que la palabra de Dios dice, no la obedezco, no la pongo en práctica. Y digo, sí, yo sé que la palabra dice que no me preocupe, pastor, pero no lo puedo evitar, disculpe. Yo ya fui a ver al compadre, a ver si me compra el carro, a ver si siempre sí se interesa por tal aparato en mi casa, a ver de ahí poder sacar algo, porque de verdad necesito dinero, necesito sacar adelante mi familia. Entonces, estás cayendo en orgullo, o en soberbia, o en humildad. Dios resiste al soberbio, pero al humilde le da gracia. Amén. Entonces, de la misma manera que Faraón, él dijo, a mí no me interesa lo que Dios diga, ni lo conozco, y por lo tanto no dejaré ir a Israel, y por lo tanto no lo voy a escuchar. La palabra de Dios, hermano, te fue dada para cambiar tu manera de pensar. Lo explicábamos el miércoles y el jueves. Si no lo pudiste escuchar, por favor, descárgalo allí o míralo en YouTube. Ahí vas a encontrar las enseñanzas del miércoles y del jueves. Cuando Dios te salvó, tuvo un cambio en tu espíritu, quitó el espíritu con el que habías nacido en esta tierra y puso de sí mismo, de su naturaleza, de Él mismo lo puso en tu interior, de tal manera que tu espíritu es una copia fiel de Dios. Ya no hay ningún problema con tu espíritu, pero tu alma y tu cuerpo siguieron siendo exactamente los mismos. Ya fuiste salvado en tu espíritu, pero estás siendo salvado en tu alma, de acuerdo a Santiago 1:21, y un día en el regreso de nuestro Señor serás salvado en tu cuerpo. ¿Sí? Así que en tu espíritu ya no hay ningún problema. En tu espíritu hay la naturaleza de Dios. El problema está en tu alma. Y Santiago 1:21 dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Quiere decir, no te pelees con la palabra. No trates de decirle a la palabra por qué no se puede cumplir en ti, por qué no le vas a obedecer. ¿Te acuerdas que hablamos también del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y hablamos del árbol de la vida. Y dijimos, el árbol del conocimiento del bien y del mal se caracteriza por argumentación, por argumentos. El árbol de la vida, hermano, no es otra cosa que Cristo, la palabra de Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo Jesús no tiene la vida. La palabra, Cristo Jesús es la palabra, el verbo. De tal forma que cuando creo la palabra, sin poner mis argumentos para poder evadirla, ¿sí? Entonces estoy probando del árbol de la vida. Pero cada vez que yo tengo mis argumentos, ama a tu prójimo como a ti mismo, bendice al que te... Sí, pastor, yo sé que eso dice la Biblia, pero mire, esta persona ya me trae del carro. De verdad, ya van varias veces que me ha hecho lo mismo y yo siempre lo había estado perdonando, hasta que eso es argumentar. Eso es el conocimiento del bien y del mal. Y tú y yo no vivimos ni por lo bueno ni por lo malo. Pastor, ni por lo bueno, no.
vivimos por la palabra, el árbol de la vida. Porque el conocimiento del bien y del mal está limitado al criterio de cada uno. Lo que para uno es malo, para otro no lo es, y lo que es bueno, para otro no lo es. Así que no vivimos por eso, vivimos por lo que Dios dice. Esa es la razón de vida. ¿Me explico más? Ahora, tener argumentación, es decir, por orgullo. Siempre que te fijas en ti mismo, que te pones en primer lugar a ti mismo, estás viviendo por orgullo. Sí, yo sé que debo perdonar, pero pastor, ya estoy bueno. Yo creo que Dios sabe que todo el mundo tiene un límite. Yo tenía que enseñarle a esta persona que no puede estar tratándome de esa manera. Sí, cuando la palabra dice que no es tuya la guerra, es de Dios, que Él dará el pago y es la venganza, dice el Señor, pero eso no importa en ese momento. En ese momento importa qué siento, qué pienso y qué quiero. ¿Sí? Otra vez, argumentación, no palabra de Dios. Muy bien, ahora, cada vez que tú tratas de hacer las cosas a tu manera, es orgullo, es soberbia. Cada vez que haces las cosas a la manera de Dios, es humildad. Dios te dice, tú no te preocupes, yo me encargo de que comas y vistas si tú buscas primero el reino de Dios. ¿Está bien? Ahora, pero tú dices, no, tengo que esforzarme yo, lo tengo que lograr yo. La religión te dice, tienes que esforzarte por agradar a Dios. ¿Quieres ser salvo? Esfuérzate por hacer cosas buenas. Eso es lo que dice la religión. La Biblia dice, no, nadie puede justificarse a sí mismo. Todos tienen que confiar, creer en Jesús como Señor, como Salvador, y la salvación viene a ustedes. Ustedes no se las ganan, yo se las regalo. También lo vimos, Efesios 2, 11 y 9. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Creer. El problema del creyente es que cree que la salvación nada más es lo único a lo que tenemos acceso por creer, que para lo demás tenemos que esforzarnos y que tenemos que luchar por alcanzar las promesas de Dios. Abraham tuvo esa idea. Abraham pensó, bueno, soy viejo, mi mujer es estéril y vieja, pero podemos tener un hijo con la sierva, como fue idea de Sara. A Abraham no le pareció mala idea, y entonces tuvieron un hijo y dijeron, aquí está el hijo de la promesa. Y el Señor dijo, no. Yo no necesito que me ayudes. Yo necesitaba que solo creyeras. Y por haber intentado hacerlo ellos en sus fuerzas, fallaron. A Dios no le agradó. ¿Sí? Y aparte de que provocó un problema que hasta hoy día sigue arrastrando Medio Oriente, Dios dejó de hablarle a Abraham por 12 años. Ahora bien, vino después el hijo de la promesa. Ese vino por fe. Por fe. No vino por esfuerzo de Abraham, ni por esfuerzo de Sara, ni por esfuerzo de nadie humano. Dios fue el que lo hizo completamente. Ahora, tú y yo, cuando tratamos de cambiar a través de nuestro propio esfuerzo, tenemos el mismo resultado que Abraham. Y tenemos el mismo resultado ante Dios que todo aquel que ha querido esforzarse por ser mejor. El cambio en la vida de una persona no viene por su propio esfuerzo. Tú no puedes ser mejor de lo que eres a través de tu fuerza de voluntad. Lo máximo que puede crear tu carne, haciendo las cosas bien, te lo dije la semana pasada, es orgullo y soberbia. Porque cuando tú haces las cosas bien, empiezas a sentir que entonces tú eres superior. Yo sí cumplo, yo sí hago, no soy como el hermano fulano de tal, él no ayuda, él no está en ningún ministerio, nosotros sí le echamos ganas. Eso es orgullo y soberbia, es lo máximo que puede producir tu carne. Por eso a Dios no le interesa nada que sea resultado de tu esfuerzo. Mira, para darte un ejemplo, Lucas 18, 9 al 14.
Lucas 18, 9 al 14. Estoy retomando algunas cosas antes de entrar de lleno, perdónenme. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ellos confiaban en sí mismos, en lo que ellos estaban haciendo. Yo sí hago, yo sí esto, yo sí lo otro, no como fulano. Cada vez que tú dices, fulano de tales, ay, yo no sé de verdad por qué sigue siendo así. Yo no sé ni por qué lo aceptó Dios en la iglesia. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, a los otros, cada vez que tú confías en ti como justo. ¿Por qué eres justo? Porque yo no hago lo que el hermano de allá ni lo que el hermano de acá. Por eso yo sí soy justo. ¿Sí? También les digo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿cómo? Consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él estaba orando, probablemente era verdad todo lo que estaba diciendo, pero esto es lo que quiero decirte: todo lo que haces por tu propio esfuerzo solo te convierte en un fariseo, en un soberbio, en un orgulloso. Te sientes superiores a los demás. Fulano de tal es así. Ay, la verdad es que casi ni me quiero juntar con él porque él es así. Es que él se comporta de una manera que me parece cristiana. Tú sientes que como tú no eres así, estás basando tu justicia en ti mismo, en lo que tú puedes hacer. Con todo respeto, como yo sí estoy en los quedeones, y nosotros repartimos y nosotros, no somos como los demás, de verdad, con todo respeto, pero es que me cayeron para el ejemplo. ¿Sí? No puedes basarlo en eso. No puedes basarlo. Verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que dice, de verdad es que sí me da coraje. ¿Por qué estás por fulano de tal? Me molesta, me da. Tú estás diciendo es que yo soy mejor que él. O sea, gente como yo sí puede ir arriba. Pero yo no sé qué le pasó al pastor que a fulano de tal también lo admitió. ¿Te fijas? Entonces, cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla, que es humilde, será enaltecido. Cada vez que una persona creía cumplir la ley, esto era lo que le producía. Y hasta hoy en día, con cualquier ser humano que puede cumplir alguna parte de la ley, inmediatamente le hace sentir superior a los demás, empieza a menospreciar a los otros. ¿Sí? Ahora, el amar al prójimo no se puede cumplir desde la ley, hermanos. Es que yo sí hago, yo sí vuelvo, ¿sí? La Biblia dice y yo lo cumplo. Yo sí me he equivocado, pero luego pido perdón, ¿verdad? Los míos son fallas, los de los demás son pecados. Yo cometo errores, los demás son paganos casi, ¿verdad? Entonces, cada vez que una persona cumplía una parte de la ley, terminaba exaltando a esa persona y haciendo la soberbia, despreciando a los demás. Si tú eres una persona que trata de agradar a Dios y de conseguir las promesas de Dios basado en su propio esfuerzo, terminarás sintiéndote superior a los demás. Terminarás enalteciéndote y por lo tanto terminarás siendo humillado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que un espíritu de orgullo separó al fariseo del publicano, y es este mismo espíritu lo que separa al cuerpo de Cristo, a las iglesias. ¿Sí? Cuando llegamos a sentir que porque nosotros sí hacemos y los demás no hacen, entonces nosotros sí. Los demás, pues, ojalá Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero nosotros somos cumplidores. Nosotros sí somos espirituales. Ahora, Proverbios 13:10. Este es el problema. El orgullo, que es el resultado de lograr cosas para agradar a Dios,
mantiene a las personas separadas. ¿Por qué? Porque es soberbia, es orgullo. Proverbios 13:10 nos dice: ciertamente la soberbia va a concebir contienda. ¿Sabes por qué hay problema en la iglesia? Me refiero a la iglesia en general. Porque habemos gente soberbia, orgullosa, que nos creemos superior a otros. Y como nos creemos superior a otros, nosotros sí podemos ir a regañar al hermano fulano de tal, porque él está haciendo cosas que no están bien. Y yo, que soy de los espirituales, ¿sí? Yo sí puedo ir a decir cosas, yo sí puedo llamarle la atención a alguien. Ya sabes, el silencio siempre es para que el Espíritu Santo trabaje, ¿sí? Entonces, el fariseo estaba operando en orgullo, el publicano mostró humildad. El orgullo es una confianza arrogante de nuestra propia manera de hacer las cosas y en nuestra propia sabiduría. Pero nos apartamos de lo malo cuando dejamos de confiar en nuestra propia manera de hacer las cosas y empezamos a confiar en la manera en que Dios hace las cosas. Salmo 10:4, mira lo que dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque está orgulloso. Déjame explicarte. Por la ley nadie puede agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios por sus propias obras, por lo bueno que eres, por lo bondadoso y lo amable y lo agradable que eres. Nadie puede agradar a Dios basándose en lo que puede lograr, en lo que puede conseguir. Cuando tratas de guardar los mandamientos de Dios con el fin de ser bendecido, eso te va a dar a lugar la muerte. No puedes ser bendecido por lo que haces, porque estás confiando en ti y no en Jesús, no en el sacrificio de nuestro Señor. Estás diciendo: Dios me va a bendecir a mí, porque estas últimas semanas yo sí he orado, he leído la Biblia, he ayunado. Estos últimos días yo sí di mi diezmo. Es más, me metí a tal ministerio. Por lo tanto, seguro que Dios me bendice. Ahora sí, porque ahora sí estoy haciendo las cosas bien. Eso es basado en ti y no en Jesús. Y si tú vas a presentarte como la razón por la cual puedes ser bendecido, vas a heredar muerte. No puedes ser bendecido. Nadie por sus propias obras puede ser bendecido. Necesitamos entender eso como creyentes. Todo se basa en lo que Cristo ha hecho. Dios me bendice no por lo justo que he sido últimamente. El último mes, no, desde el 1 de enero yo dije: Señor, ahora sí le voy a echar ganas, y yo sé que 2017 Dios me va a bendecir porque ahora sí hago las cosas bien. Y ahora me vienen y me cuentan muchísimo y me esfuerzo escucho nada más para enterarme, pero ya no lo conecto con nadie. Ya no soy, y ahora sí soy una persona que sabe guardar su boca. Por lo tanto, yo creo que ahora sí Dios me va a bendecir. Hermano, Dios nos bendice basado en la justicia de Jesús, en los logros de Jesús y no en nuestros propios logros. ¿Me estoy explicando? Ahora, 2 de Corintios 3:6, por favor. Pablo lo dijo de esta forma. 2 de Corintios 3:6, por favor. El cual, hablando de Cristo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Por qué somos competentes? Por lo que Él nos hizo. No dice: Él nos ayudó para que nosotros nos volviéramos ministros competentes y a través de nuestro esfuerzo nos convertimos en gente capaz. No, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu, de la gracia. Porque la letra mata, la ley, más el Espíritu vivifica. Debes de saber que la fiesta de Pentecostés, si por decirlo de alguna manera, la primera vez, vamos a hablar de la primera
bueno, el Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Cuando Israel está en Egipto y tiene su primera Pascua, 50 días después exactamente, Dios les da los 10 mandamientos, la ley de Moisés. ¿Tú recuerdas qué fue lo que pasó ese primer día en que la ley les fue entregada? ¿Alguien recuerda? Dice la palabra lo siguiente, ¿sí? Éxodo 32, 27. La ley decía, ustedes se tienen que comportar así, todos tienen que hacer lo correcto, anden bien derechitos, y el que no ande bien derechito lo matamos. Así decía la ley. Sí, obviamente lo estoy diciendo en una versión mucho más actualizada. Sí, dice, verso 27, y él les dijo, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Tú recuerdas, tenían un becerro de oro ahí. La ley llegó y la ley empezó a surtir efecto. Verso 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día, ¿cuántos hombres? Como 3,000 hombres. Ese es el antiguo pacto. Entra la ley y en ese momento caen muertas 3,000 personas. La ley te dice, o lo haces o te mueres. Eres bendecido solamente si cumples al pie de la letra la ley, pero caes en maldición si rompes solamente uno de los mandamientos. Eso era la ley. Y el problema de la iglesia es que ha tratado de vivir su vida cristiana, su vida del nuevo pacto basada en la ley. No, ya me voy a portar bien, pastor, ya de verdad a partir de hoy yo ya le voy a echar ganas, ya me comprometí con el Señor. Sí, luego hasta decimos, hice pacto con Dios de que ahora sí, a partir de hoy, y ahora sí yo sé que Dios me va a bendecir, porque ahora sí me voy a portar bien. Eso es la ley, eso no es la gracia. ¿De verdad crees que vas a lograr cumplir la ley para ser bendecido? ¿De verdad te vas a comportar guardando cada uno de los puntos de la ley para que ahora sí Dios te pueda bendecir? O sea, porque yo solo conozco a alguien que lo pudo hacer y nadie más en toda la historia de la humanidad ha podido. Entonces, no eres bendecido de esa manera. ¿Sí? Contrasta este Pentecostés con el Pentecostés del nuevo pacto. ¿Tú recuerdas? El Espíritu Santo vino. ¿Sí? Y dice el verso 41 de Hechos 2, por favor. Hechos 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿qué? Como 3,000 personas. Ahora, esto me habla. Cada vez que trato de vivir en la ley produce muerte. Por eso Pablo le llamaba el ministerio de muerte. 3,000 personas murieron. Pero en el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, de la gracia, salvó a 3,000 personas el día que entró en vigor. ¡Qué contraste! ¿Sí? La ley, tratar de vivir por mi propia capacidad, por mi fuerza de voluntad, me va a matar. Es la ley. Pero tratar de vivir por la gracia, por creer, ¿sí? Fíjate bien, más los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, quiere decir que no dice los que la pusieron en práctica, es decir, los que vivieron conforme a la ley se añadieron. No. Los que recibieron la palabra, los que la creyeron, se volvieron salvos por creer, no por hacer. De eso trata el nuevo pacto. La gracia te va convirtiendo en la persona que Dios dice que debes de ser solo por creer, no por ser una... Bueno, la Biblia habla de ser hacedores también. No quiero que nos vayamos al otro extremo. Ahora es todo nada más cuestión de creer, pero lo que tú crees tiene un efecto directo sobre lo que haces. Te comportas como te comportas por la manera que piensas acerca de ti. Por eso en el nuevo pacto ya no se nos llama a los creyentes pecadores, se nos llama santos, se nos llama justos.
Ahora, en la medida en que yo lo creo, que soy justificado, hecho justo no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo, en esa medida mi conducta empieza a cambiar. Empiezo a cambiar en esa medida. No es porque me esfuerzo por hacerlo. Ahora es, la palabra dice, esforzaos por entrar en aquel reposo. Esfuérzate por creer la palabra y descansar en ella. Y la gracia se encarga de convertirte en lo que Dios quiere que seas. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, ¿sí? Justificación y redención. Él nos ha sido hecho, Él nos hace a nosotros, no nos movemos nosotros. Ese es el problema de que, por el cual mucha gente se desanima, porque con sus propias fuerzas no lo logra, y después te los encuentras, hermano, no los hemos visto en la iglesia, pastor. Me da vergüenza hasta con el Señor. De verdad, yo quiero ir, pero he fallado tanto que me da vergüenza. ¿Sabes que cuando pecas caes en la gracia? Suena raro y es más, si no tenemos cuidado hasta peligroso. Pero toda persona que peca cae en la gracia. Por eso la palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es Dios diciéndote, ya viste que no puedes, ¿me dejas ayudarte? Yo te puedo hacer esa persona que tanto deseas. ¿Me dejas que yo te ayude? Sí. La gracia es la que se encarga de nosotros. Por eso es que no podemos juzgarnos entre los fulanos no hacen. Yo no sé qué está pensando. Sotano igual. Y perengano no se diga. Y el pastor que los deja aparte. Deja que Dios haga su obra. ¿Sí? La obra que Él ha comenzado te va a aconsejar para que tú la perfecciones. Así dice la palabra. Te dará palabra para que tú te esfuerces y la completes. Obviamente, tu esfuerzo y mi esfuerzo es creer la palabra. Amén. Ahora, por eso es que la diferencia entre la ley y la gracia, la ley te decía tienes que hacer las cosas, la gracia te dice tienes que creer que Él lo hará por ti. Efesios 2:8, por favor, y 2:9 también. ¿Por qué eres salvo, hermano? ¿Qué hiciste para ser salvo? Creer. Eso fue lo que hiciste. ¿Qué se hace entonces para que Dios supla tus necesidades? Creer. Amén. ¿Qué se hace para que Dios se haga cargo de tu negocio? Creer. Creer lo que Él dice. Yo supliré lo que te falta. ¿Sí? La Biblia dice que donde pongas tu mano serás prosperado. Que si su palabra está de continuo en tu boca y en tu corazón, sí, obviamente esto lleva a una conducta, todas las cosas te saldrán bien. Es por creer. Amén. Verso dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo sí lo cumplí. ¿Sí? Los de acá de estas dos filas, sí le estamos echando ganas. Los de aquellas dos filas, pues a ver si se esfuerzan. Porque ustedes no se están esforzando tanto como nosotros. Por eso de repente no los invitamos a nuestras veladas de ayuno y oración. Porque es que ustedes no se esfuerzan. En cambio nosotros sí. No es por obras. No eres bendecido por obras, sino por creer. Y tu conducta cambia. Cuando la Biblia te dice que tú eres más que vencedor, pero tú quieres convertirte en vencedor tú. Y no es así. Dios es el que nos ha hecho vencedores en la medida en que vamos creyendo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Ahora, Gálatas 3:5. Desde el verso 2, vamos a empezar. Gálatas 3, verso 2. Fíjate bien.
Pablo hablando con los hermanos de Galacia. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, verso 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Verso 5. Fíjate bien. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, milagros, ¿sí? Maravillas, cosas sobrenaturales, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Así que es a través del creer. La gracia le ofrece al mundo salvación. Ya la ganó, ya está diciendo al mundo, aquí está la salvación para todos, para budistas, para todas las religiones, porque no voy a alcanzar a mencionarlas todas. Aquí está la salvación. Lo que ellos necesitan es estirar el brazo de la fe y tomarlo. La gracia ya hizo las cosas, ahora la fe lo toma. Cuando yo creo lo que la palabra dice, la fe toma. El Señor dice, no te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. ¿Sí? Busca primero el reino. Lo demás viene por. Entonces, ya está a tu disposición, pero solo necesitas el brazo de la fe para traerlo hacia ti. Ahora bien, Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por. ¿Es por obras? La gracia no obra por obras, no trabaja ni se activa por las obras de nadie. Se activa por creer. ¿Ven, hermanos? Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, ¿sí? No solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así que la ley de Moisés fue dada en el Sinaí y produce muerte, pero hay una montaña, ¿sí? Otro monte diferente. Por favor, Hebreos capítulo 12, verso 18 en adelante. Fíjate bien. Esto es importante, porque a veces Dios no te puede bendecir porque tú recuerdas lo que hiciste el año pasado. Yo creo que todavía por eso el Señor ha permitido esta prueba, esta dificultad, por aquello que hice. Ya le pedí perdón, pero seguramente todavía estas son las consecuencias de aquel error. Y Dios, no, espérame, hermano. No está basado en lo que haces, sino en lo que crees. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, los cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Verso 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No los haremos perfectos, nos harán perfectos. Amén. Él se encarga, la obra que Él ha comenzado la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces veamos a qué monte nos estamos acercando, al monte correcto, al incorrecto. Si es al monte Sinaí, ahí es, te equivocas y muerte. En el monte de Sion es diferente. Allí crees, cambia tu conducta y también eres bendecido. Amén.
no es por esfuerzo propio. Ahora, Salmo 128:5, fíjate, teniendo relación con lo que acabamos de leer. Salmo 128:5. Bendígate Yahvé desde Sion, y veas el bien de Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Levante la mano, Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Sí, hermanos? Por fe, por creer. Dejémonos de estar viendo quién avanza. Eso no es. ¿Sí? Lo sobrenatural no viene por cumplir la ley, lo sobrenatural viene por creer la palabra. Nadie puede cumplir la ley, no se puede. La gracia trae bendición. La ley, cuando se cumple o cuando una parte se cumple, trae soberbia y orgullo. Por fin lo logré. Ahora sí, ya soy un buen cristiano. Ahora sí me puedo pasar de esa fila para los de esta fila. Sí, ahora sí. Ya acá estamos los espirituales, ¿eh? Por eso la maestra ya no se sentó acá, se vino para acá. Bueno, habíamos platicado, no sé qué. Entonces, ¿te das cuenta? Produce orgullo, soberbia. Nosotros sí. Si Dios va a revelar algo para esta iglesia, lo hará a través de mí. Si Dios va a hacer algo en esta ciudad, lo hará a través de Rema. A lo mejor a Príncipe de Paz también. No sé, a mi gloria a Dios. No se trata de eso, crea una soberbia y una separación. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, la gracia es algo, un regalo. ¿Sí? Ninguna promesa de Dios es resultado del esfuerzo, del sufrimiento, de la pena, del dolor, de la tristeza o de la preocupación. Es la gracia la que realiza el trabajo, el esfuerzo, el sufrimiento para que obtengas lo que Dios ofrece. Es solamente creer que Él lo hizo por ti a través de tu fe. La gracia fue la que padeció, sufrió, murió y resucitó en la cruz para que tú obtuvieras salvación. Tú no necesitas ir a la cruz, la gracia hizo el trabajo para ti. Amén, tú solo necesitas creer. Solo creíste lo que la palabra decía y descansaste en ello y con eso fuiste salvado. De la misma manera funciona todo lo demás. Amén. Fíjate bien, Lucas 2:52. Mientras lo estás buscando, ¿recuerdas cuando Jesús vino con Simón y le dijo: préstame tu barca para poderle hablar a la gente? Simón accedió, subió a la barca, le enseñó a la gente, ¿sí? Y luego, después de terminar de hablar con la gente, voltea con Pedro y le dice: lleva la barca mar adentro, vamos a pescar. Y respondió así Pedro. Lucas 2:52, por favor. Dije 52, pero es 52, perdón. Ahí está. No, perdóname, me equivoqué yo. Ok, déjame que termino de decir. También lo vamos a leer ahorita ese. ¿Tú recuerdas lo que Jesús le dijo? Boga mar adentro. Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada. Eso te enseña que tu esfuerzo propio no te va a dar nada. Nada. Me he esforzado, le he echado ganas, pastor, no sé qué está pasando. Busco aquí, busco allá, me contrato aquí, le hago allá, y nada. Es resultado de tu propio esfuerzo. Pero Pedro dijo otra palabra. Él dijo: más en tu palabra, ya no en mi esfuerzo, ya no en lo que yo sé de la pesca. Además, si de noche no pesqué nada, de día menos. Pero ya no lo haré en mi propio conocimiento, en mi propio rendimiento. En tu palabra echaré la red. Y tú recuerdas, dice la palabra que cuando echó la red, las redes se rompían, la nave casi se hundía del peso de los pescados. Ese es el resultado de la gracia. La ley, por la ley no obtienes
por la gracia, por creer en la palabra, tienes el resultado que habías estado esperando. ¿Sí? Dios le enseñó, o nuestro Señor le enseñó a Pedro que era el momento de empezar a creer. Ahora era por fe. Amén. Ya no era por obras. El versículo que tenemos dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura, no solo en estatura física, sino en madurez y en gracia para con Dios y con los hombres. Pastor, ¿cómo crezco en gracia? Por la palabra que crees. A mayor fe en la palabra, mayor gracia con Dios, pero también mayor gracia con los hombres. Tú recuerdas, la palabra dice que Jesús le habían enviado los fariseos, gente que pudiera agarrar a Jesús en un error, poder arrestarlo y llevarlo ante los sacerdotes. Y venían estas personas, lo escuchaban y se regresaban y le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Y ellos decían: ningún hombre ha hablado como él. La gracia. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Los enemigos decían: es que de veras es impresionante, nadie había hablado como él. La gracia. Aún los enemigos no hayan ni cómo le voy a hacer daño. Hay algo que no me permite hacerle daño. ¿Sí? Así que Jesús iba creciendo y les iba enseñando: señores, ustedes van a ser alimentados por la gracia de Dios, vestidos por la gracia de Dios. Vean los pájaros, no se preocupan y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes más que los pájaros? ¿No valen más que los lirios? ¿Sí? ¿Quién de ustedes, por mucho preocuparse, hace crecer su negocio? No, hombre, y el negocio creció. ¿Y cómo le hizo, hermano? Pues me preocupé. Todos los días me levantaba tronándome los dedos. ¿Sí? Y digo me levantaba, no me despertaba porque de la preocupación y dormía. No, hombre, y el negocio empezó a crecer cuando yo me empecé a preocupar. ¿Quién puede, por mucho preocuparse, añadir medio metro a su estatura? Imagínate que el hermano más bajito de la congregación venga y le diga: pastor, para yo final de 2017 voy a tener 50 centímetros más. Así que vas a hacer, hermano. Pues me voy a preocupar. Y entonces va a ver cómo voy a crecer. ¿En qué ayuda la preocupación? En nada. En nada, solo detiene la gracia. Porque cuando te preocupas estás diciendo: Señor, yo sé que tú tienes, tu palabra dice que tienes cuidado de mí, pero la verdad yo no te creo. Mejor tendré yo cuidado de mí. Entonces eres soberbio, no humilde. Te platiqué del dueño del último local que rentamos, que vino y me dijo, cuando estaba yo queriendo hacer un trabajo de tabla que nunca había hecho, pero vi un video de YouTube y me sentí listo para poderlo hacer. Y entonces él vino y me vio trabajando y dice: si quiere yo lo hago. Y si ya me compró el material, gracias, yo lo hago. Yo le dije: no, deje, yo se lo hago. Nosotros se lo echamos a perder, nosotros lo arreglamos. Y me dice: ¿ya has hecho trabajos antes de tabla? Le dije: no, este es el primero. Y me dijo: yo sí he hecho trabajos, yo lo hago. Y le dije: no, lo haré yo. Y él se fue, imagínate cómo estaría trabajando, que mejor se fue a otro lado del local. Y de repente adentro de mí yo percibí: yo creo que lo estoy haciendo mal. Y yo nunca he hecho nada así, y él sí sabe. Cuando él me dice: yo lo hago, y yo le digo: no, lo haré yo, ¿qué estoy siendo? Soberbio, orgulloso, ¿sí? Para que en algún otro sermón yo hubiera venido a decirles: hermanos, y yo lo reparé, quedó más bonito de como estaba. ¿Sí? ¿Verdad que no? Entonces, eso es lo que hacemos con Dios cuando Él te dice: yo me encargo de esto. No. Tú dices que tienes cuidado de mí, pero no te lo creo. Mejor déjame yo tener cuidado de mí, yo me encargo. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da. La gracia va a hacer el trabajo. La gracia se encarga. Amén. Ahora, ¿cómo crecen los lirios? No trabajan ni hilan. ¿Cómo se alimentan los pájaros? Ellos ni se preocupan. ¿Sí? O decíamos en semanas anteriores, ¿has visto ahí algunos pajaritos en los cables de luz desanimados? Y un otro pajarito pregunta: ¿qué tienen? Pues con el gasolinazo las viste subió. Va a estar más difícil. Está complicado. ¿Alguien vio una escena así? No les afectó el gasolinazo, no les
afecta que Trump haya llegado a la presidencia de Estados Unidos. No se preocupan. ¿Por qué mejor no descansas en Dios y en su palabra? Amén. Ahora, entre iglesias, a veces queremos saber cómo lo hizo la iglesia de allá y la de allá para crecer. Hermano, ¿qué hicieron? No, pues nosotros pusimos este programa en acción. Y aquellos de allá, ¿ustedes qué hicieron? No, pues nos juntamos con tal iglesia y eso nos hizo crecer. Queremos saber qué debemos hacer, porque todo el mundo funciona así. El mundo sin Dios funciona de hacer cosas, de esfuerzo, en vez de descansar en Dios, en su palabra. ¿Cómo vas a crecer en toda área de tu vida? No preocupándote, no afligiéndote, ¿sí? El trabajo natural, hermano, es duro, preocupante, penoso y difícil. Cuando el hombre cayó, el Señor le dijo a Adán: ahora comerás, la tierra ya no te digo, no, perdón, dice: ahora comerás con el sudor de tu frente, ¿sí? Ahora te vas a esforzar para poder comer. Pero en Cristo Jesús es quitado y dice: ahora es por creer. Yo supliré. Yo me encargo de que comas. Yo me encargo de que vistas. Es que pastor, se me hace tan difícil. De eso te estoy hablando. Quítate la idea. No trabajo entonces. No. Sigue trabajando. Pero no dependas del fruto del trabajo. Dios es tu sustento. Dios es el proveedor. ¿En algún momento Dios dejó de ser el proveedor? No. Ahora, alguien que constantemente está exhausto, fatigado, ¿sí? El trabajo le trae tristeza, frustración y dolor. Proverbios 10:22, por favor, dice: la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo estaba Pedro al día siguiente? Cuando no pescaron nada, triste, frustrado, ¿sí? A través de la gracia, Dios suple todo lo que necesite. Salmo 127:2. Fíjate bien otra vez. Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Deja de estarte esforzando y preocupándote y moviéndote. Hermanos, el reposo es un estado al que entramos. El reino de Dios es una colonia del cielo aquí en la tierra para los creyentes. El reino de Dios no es el lugar donde pasarás la eternidad. Está aquí en la tierra y es para todo creyente. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Sufre violencia, pero los valientes, los violentos lo arrebatan. Ahora, cuando dice pan de dolores, está diciendo pan de fatiga, pan de afligida labor. No te beneficia nada. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Amén. Ahora, era Lucas 5:5 hace rato, lo perdí. Ahora bien, primero fue Pedro a pescar por su propio esfuerzo, no logró nada. Después regresa, pero ahora va con él la gracia. La gracia va con Pedro, va en su barco. Y cuando va la segunda vez, ¿sí? Allí donde tira la red, allí atrapa gran cantidad de peces. ¿Sí? Algo más sucedió. No fue solo el trabajo de Pedro, algo más ocurrió ese día. La gracia hizo el trabajo. Ya te había explicado acerca de esto. ¿Sí? Mira Pablo lo que dice, 1 Corintios 15, verso 9 y 10. 1 Corintios 15, verso 9, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por mi propio esfuerzo soy lo que soy, así dice. No, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Si hasta ahí terminara ese versículo, esta enseñanza nos la hubieran echado a perder, nos la hubiera arruinado Pablo, pero no terminó allí. Dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Así que Jesús en Pedro activó la bendición de Dios que dio a todos los hombres no caídos cuando los creó. ¿Te acuerdas? Por favor, Génesis 1:26. Jesús reactivó esa bendición dada por Dios al ser humano. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿En dónde? En los peces del mar. Y señoree. Aquí todos los peces ahora. Lanza la red. Señor, de todo. Pero pastores, es una promesa para el hombre no caído. ¿Y aquí quiénes estamos? Personas redimidas, ¿sí? Restauradas a la misma condición en que Adán y Eva fueron creados. Amén. Ahora bien, Pablo siguió diciendo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús. No hubieran tenido caso. Nomás nos hubieran dicho: ¿saben qué? Échale ganas, así como van. Ya saben, al que se porte mal así le va, al que se porte bien van recompensas, le bendecimos. Pero no es así, es por gracia. Si recuerdas 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El orgullo dice: yo puedo cuidarme solo, haré las cosas por mí mismo. El Señor no me cuida, y si lo hace no lo está haciendo muy bien, porque hay muchas cosas que se le están saliendo de control en mi vida, en mi negocio, en mi familia, en mi iglesia. Santiago 4:6 y 7. Fíjate bien: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, hacer las cosas por ti mismo te hace desistir, renunciar a la ayuda que necesitas. Verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que, hermanos, echaremos nuestras cargas en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ya voy a terminar. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, ¿sí?, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, no tú, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar con esta. Te lo platiqué cuando todavía estábamos a media construcción. Nunca hemos tenido para poder construir. Cuando empezamos la construcción, nuestra iglesia generaba de 15,000 a 18,000 pesos mensuales. Pagar 30,000 pesos por un terreno era inconcebible. ¿De dónde? Era el doble de lo que podíamos generar. Luego construir, pues todavía era misión imposible. Pero Dios no pretendía que fuéramos nosotros los que lo hiciéramos. Por favor, Deuteronomio 6, 10 y 11. Esta es la gracia. La tierra prometida, hermanos, simboliza las promesas de Dios, lo que Dios va a conseguir para ti. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Verso 11: y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. ¿Sí? ¿Quién hizo todo esto? La gracia.
construimos esto? Te lo dije en aquella ocasión. La gracia. Solamente nos pusimos de acuerdo, recuerdo ese día, y dijimos, nadie, ¿te acuerdas? Estábamos en el otro local y dije, nadie se va a preocupar por nada. Si algo sale mal, para eso soy el pastor, el padre de la casa. Si alguien tiene que dar la cara, daré la cara. Nadie se preocupe. Todos oremos y confiemos. Nadie puede no dormir por la preocupación. Alguien no obedeció, alguien que no haya dormido porque no sabía cómo íbamos a pagar todo eso. Y cuando hicimos eso y confiamos en Dios, la gracia fue por todo el mundo literalmente. Y de todas partes nos mandaron el dinero para construir lo que hoy es nuestro edificio y para hoy todavía continuar. ¿Quién de ustedes puede decir, esto me ha costado a mí? Nada. La gracia lo hizo. ¿Cuándo? Cuando confiamos en Él, cuando confiamos en su palabra. Amén. La gracia también obrará, hermano, en tu vida cuando tú reposas, cuando tú cambias. La gracia ha estado pagando el terreno. Las prédicas en YouTube han generado hasta casi 30,000 pesos mensuales. Con eso pagamos el terreno, con las grabaciones de YouTube. ¿Quién hizo eso? La gracia. ¿Y cómo construimos? Gente que lo escucha alrededor del mundo empezó a decir, pastor, les mando para la construcción. Aquí va tanto. No ha habido un mes, una semana, solo una semana, ¿sí?, que no haya llegado cuando menos 100 pesos de afuera. Y con todo eso, solamente la gracia pudo haberlo hecho. Amén. De eso es de lo que te estoy hablando. Tu negocio descansa en la palabra, ¿sí? Todos podemos depender de la gracia, pero si sigues pensando que es por lo que tú haces, por los aciertos que tienes, entonces nunca va a suceder. Es por fe, para que sea por gracia. Si sigues esforzándote por ser mejor, nunca vas a poder mejorarte por ti mismo. Pero si crees lo que la palabra dice acerca de ti, será por fe, para que sea por gracia. ¿Me explico, mis hermanos? Así que ahí donde estás, dile, Padre, gracias. Gracias porque todo lo que esperas de mí es que yo crea tu palabra, que descanse en tu palabra. A partir de hoy, Señor, quiero solamente vivir de acuerdo a lo que tú dices. Padre, no quiero estar comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, argumentando, cuestionando una orden dada en tu palabra, como lo hizo Eva. Padre, si tu palabra lo dice, quiero que eso sea lo único que guíe mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, porque la salvación es por gracia. Gracias, Señor, porque la prosperidad de mi casa, de mi hogar, de mi negocio, de mi iglesia es por gracia. Gracias porque la salud, Señor, también es el resultado de la gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue hablando con Dios. Deja de esforzarte. Descansa. Lo más importante, lo más complicado, que es la salvación, fue por gracia. Alimentó a nuestro Señor a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. No podrá alimentar solo a tu familia. No podrá encargarse de todo lo que estás enfrentando. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
este plan. Gloria a Dios, su gracia continúa y está trabajando, obrando en ti y en mí, en la medida en que tú y yo lo vamos creyendo. Amén. Ponte de pie, vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, dependiendo en todo de su gracia. Los que así lo haremos, decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.